Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, algunos agradecimientos. El primero al secretario general adjunto Albert Ramdin por haber generado este espacio de cooperación público-privada. El segundo a mi amiga, compañera Gisela Vergara, como cabeza de todo el equipo de la OEA que está siendo responsable de este encuentro el día de hoy. Y a los coorganizadores de SEAL, Meridiam y Camacol, que también participaron en la convocatoria. Y bueno, obviamente agradecerles a este panel de lujo. Soy un poco fanático de cada uno de ellos, los leo a todos, así que me da mucho gusto estar esta tarde compartiendo con todos ustedes. Pregunta inicial. Levanten la mano quién usa inteligencia artificial en el trabajo o en su vida personal. Bueno, casi todos. Esto hace 5 años lo preguntábamos y creo que había 1 o 2 manos. Así que para entender la fuerza que ha tenido el tema de la inteligencia artificial en muy poco tiempo, yo lo llamo normalmente un tsunami, con todo lo bueno que tiene un tsunami, que hace un reshape de costas, pero también nos interpela a estar preparados para lo que viene. Y bueno, la pregunta que tenemos hoy en el panel, lo que vamos a tratar de desarrollar es entender el desafío, pero también la oportunidad que tenemos dentro de la nueva economía mundial, con este cambio de paradigma, con la inteligencia artificial, a ver de qué manera América Latina y el Caribe se puede hacer, digamos, parte de este proceso, adueñarse de este proceso y llevarse los beneficios. Son muchos los retos que tenemos, pero como ya mencionaron antes Ramdin en sus remarks al inicio o en el panel anterior, somos una región que tiene para esta nueva economía mundial muchos de los componentes estratégicos para ganar esta oportunidad y que esto derrame en la prosperidad en toda la región, que es un poco lo que nos convoca el día de hoy. Otro de los puntos que cambió en los últimos 5 años era que hablar de inteligencia artificial, la anterior, la que viene el año 50, o la de la generativa, que es la que generó esta explosión tan importante, era una conversación netamente de gente del mundo de la tecnología. Y hoy no tenemos solamente, tenemos gente del área tecnológica, pero no necesariamente de especialistas en tecnología. ¿Por qué? Porque esta conversación hoy es mucho más amplia, mucho más compleja. Se refiere a soberanía digital, se refiere a geopolítica, a competitividad, a crecimiento económico, a desarrollo, pero también plantea dilemas a nivel ético, a nivel de cambio cultural y también en el futuro del trabajo, que va a ser algo que también vamos a ver a lo largo de la charla. En nuestra región hay más de 600 millones de personas, creo que son 653 millones exactamente, casi el 9% de la población mundial, y sin embargo todos los modelos que utilizamos, los modelos de inteligencia artificial que utilizamos en nuestros dispositivos, en nuestros ordenadores, son principalmente desarrollados y entrenados en otros idiomas, en otros contextos culturales, y hay en eso una falta de acervo y cierto sesgo respecto de la región de América Latina y el Caribe en su desarrollo. Y por otro lado, un factor bastante preocupante es que nuestra región solo recibe el 1% de la inversión total a nivel global en inteligencia artificial. Así que hoy vamos a tratar de entender por qué pasa todo esto, cuáles son las oportunidades que tiene nuestra región, cuáles son los retos que tiene nuestra región en este sentido y qué es lo mejor que vamos a poder hacer para que realmente América Latina y el Caribe aproveche esta nueva ola. Para conversar sobre ello nos acompaña hoy Antonia Moreno, jefa de Incidencia Pública del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile y secretaria ejecutiva del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, ILA. Gabriel Dutra, Senior Director para América Latina de Qualcomm. Carl Mitcham, Head of AI Sovereignty de HydroHost. Natalia Iregui, Directora de Políticas Públicas para América Latina de Amazon Web Services, AWS. Y así empezamos. ¿Cómo están? Bueno, para empezar, quería hacerles una pregunta que sea en común y tienen de 2 a 3 minutos para poder contestarme, así vamos con tiempo. Pero básicamente, en sus propias palabras, ¿qué es lo que necesita hoy América Latina y el Caribe para competir con la economía, en la economía global de la inteligencia artificial? ¿Cuál creen que es la arquitectura que tiene que llevar adelante y cómo identifican el rol que juega la articulación público-privada en todo este contexto? Adelante, el que quiera empezar. Antonia. Cuando me funcione el micrófono. Muchas gracias.
¿Qué es lo que necesita la región? Colaboración. Latinoamérica y el Caribe está quedando rezagado respecto a lo que es probablemente la revolución tecnológica más importante de nuestro tiempo. Pero todavía podemos hacer algo, que es la colaboración, trabajar de manera colaborativa. LATAM GPT, un proyecto que lideró Senia, fue el primer paso. Nos permitió trabajar colaborativamente con instituciones como Amazon, más de 60 instituciones de Latinoamérica y el Caribe, desarrollando un modelo de lenguaje con un corpus propio basado en lenguas latinoamericanas. Esa experiencia nos permite, ¿qué es lo que nos dice? Que podemos lograr cosas que los países independientes no lograrían. Por lo tanto, nos permite soñar muchísimo más grande. Y a partir de eso, desde Senia estamos liderando proyectos también colaborativamente, como una red de cómputo colaborativo, como una capacitaciones de talento humano colaborativo y también evidencia para el desarrollo de políticas públicas, también pensando en un hub colaborativo. Por lo tanto, si la pregunta es esa, la palabra es colaboración. Muchas gracias, Antonia. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la OEA y a The Meridian por organizar este diálogo y un saludo a los que estamos aquí un domingo en la tarde hablando de temas tan interesantes como el que nos compete en este momento. Evidentemente, y tú lo dijiste, Jorge, pues para una cifra, otra cifra, y por ejemplo, pues doy una, McKinsey Institute ha estimado más o menos que la inteligencia artificial va a contribuir entre 2.6 y 4.4 billones de dólares anuales a la economía mundial. Entonces, claramente esto es una cifra que no podemos pues ni mucho menos descartar, y evidentemente pues el reto está dónde está Latinoamérica aquí montado. Y esta tarde hemos oído temas bastante interesantes de cómo Latinoamérica necesitamos integración, cómo necesitamos tener una política energética que nos permita realmente hacer uso de los recursos que tenemos en la región, pero también podemos, y no lo hemos dicho, y es hacer uso de la gente, el talento joven que tenemos, y otra cosa que creo que nos distingue de otras geografías, y es la creatividad. O sea, los latinos somos jóvenes todavía y tenemos creatividad. Entonces, creo claramente que esa combinación es algo que tenemos que explotar. Y lo dijiste tú, Latinoamérica hoy en día también está más o menos, y lo dice Senia en su último índice de inteligencia artificial del 2025, representamos más o menos entre el 15 y el 20% del mercado global de inteligencia artificial, pero solamente estamos aportando con el 1.2% a ese mercado. Entonces, desde Amazon Web Services, ¿qué creemos y qué estamos haciendo para ello? Primero, nosotros entendemos que tiene que haber una base de infraestructura, claramente, y lo hablábamos en el panel anterior, mencionaba eso. La infraestructura y la infraestructura de nube pública, es la infraestructura que permite el desarrollo y el entrenamiento de modelos. Como lo dijo Antonia, tenemos el honor de haber colaborado con Senia en la creación del primer lenguaje de modelo soberano latinoamericano, en donde tenemos entrenados modelos, pues, lenguajes en nuestro idioma. Y la nube pública claramente es el habilitador de ello. Nosotros en el último año hemos hecho anuncios por inversiones de más de 10 billones de dólares en la región. México abrimos nuestra región el año pasado, a finales de este año lo vamos a hacer en Chile. Brasil, estamos expandiendo nuestra región, y no solamente es región de infraestructura de nube grande, sino también inversiones en Outpost y otros modelos que han permitido y que permitirán a los gobiernos y a las empresas desarrollar. El segundo, y es muy importante, y aquí también creo que como Latinoamérica nos debemos sentir orgullosos, y es el tema regulación y política pública. Siempre hemos tenido una fuerte influencia, lo que llamamos el Brussels Effect, y la verdad es bien interesante ver cómo Latinoamérica ha abrazado más el querer adoptar
la inteligencia artificial antes que salir a regularla. Y aquí también en la sala con Parlaméricas hemos podido hacer partnership para trabajar en ello, y es entender qué podemos hacer como región y entender qué nos costaría a nosotros, por ejemplo, salir adelante con una regulación que nos mate la innovación. Y doy simplemente unas cifras. Nosotros hicimos unos estudios con Strand & Partners el año pasado en México, Brasil y Chile, de apropiación de inteligencia artificial y de barreras de apropiación. Y voy a dar unas cifras. El costo regulatorio es claramente una barrera para la innovación. Y en Latinoamérica, de hecho, en este momento es no tan alto como puede ser en Europa. En Europa ese mismo estudio lo corrimos este año, y las empresas en Europa están gastando el 42% de su costo de inversión en cumplimiento regulatorio. En Latinoamérica, en los países que lo medimos, tenemos Chile tiene un 19%, México 17%, y Brasil 24%, Chile 19% y México 17%, que igual sigue siendo bajito, pero este costo tiende a incrementar si no trabajamos en la adopción de la inteligencia artificial antes de la regulación. Y cierro con lo que de alguna manera mencionaba Antonia, y es: tenemos que trabajar coordinadamente en ello. Tener 33 regulaciones diferentes de inteligencia artificial en Latinoamérica dispersas no nos van a permitir a nosotros poder avanzar en ello. Muchas gracias, Natalia. Carl. Aló, ¿se escucha? Sí, y especial estar aquí el Día del Padre, el Mundial. Lo digo, así que la gente... Y domingo. Sí, Colombia, la elección en Colombia. Así que todo el mundo estando aquí está muy metida, está muy cometida, o tiene un compromiso con la inteligencia artificial, y eso es rico. Pero en cuanto a la pregunta, creo que la estrategia para hacer esto debe ser muy clara. Creo que desarrollar capacidades nacionales de inteligencia artificial para América Latina, para que América Latina participe plenamente en la economía global de inteligencia artificial, debería ser el centro. La oportunidad para la región no es simplemente adoptar la inteligencia artificial, es construir, es monetizar la infraestructura soberana, como estamos hablando, de la inteligencia artificial, para que una mayor parte del valor económico que genera pertenezca a la región, ¿cierto? ¿Cómo se logra esto? Yo diría con un modelo híbrido. Ningún país construye por sí sola toda la cadena de valor de la inteligencia artificial. La estrategia correcta es combinar infraestructura, talento, propiedad local, con la mejor tecnología estadounidense, financiamiento y experiencia internacional mediante alianzas público-privadas de confianza. Un buen ejemplo es el programa de exportación que tiene de inteligencia artificial que tiene Estados Unidos, que es un programa público-privado que reúne la tecnología estadounidense en la implementación local para acelerar el desarrollo de capacidades regionales. La inteligencia artificial soberana no significa estar aislado, significa desarrollar capacidades nacionales aprovechando la mejor tecnología estadounidense, manteniendo la propiedad y la gobernanza local de la infraestructura y asegurando que una mayor parte del valor económico que genera la inteligencia artificial permanezca en los países que la usan. Excelente, gracias, Carl. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me sumo a lo que comentaba Carl, Día del Padre, juega Uruguay en escasas horas, y poder estar acá con este panel es como es un lujo, una Gabriel, trifecta. Desde Qualcomm nosotros hablamos de tecnología porque nos dedicamos a eso hace 40 años. Es una empresa que tiene una de las mayores propiedades intelectuales del planeta, y creo que conecta muy bien con lo que acaban de compartir mis colegas. Hablando del punto de vista técnico, tal vez lo más importante para entender es que cuando uno habla de inteligencia artificial, tiene que entender que vamos hacia una época de una inteligencia artificial agéntica o de agentes, ¿sí?
Y los agentes tienen una función, y es la de volvernos más productivos, como individuos o como corporaciones. Hay que ver bien qué quiere decir ser más productivos, porque si ser más productivos va a implicar que ahora a mis trabajadores les voy a exigir 2 o 3 veces más porque tienen la capacidad de hacer las cosas más rápidas, pues probablemente eso no vaya a ser un beneficio de progreso en la sociedad. Entonces eso es un diálogo que hay que plantearse. Pero también cuando se habla de ser más productivo implica que para una empresa tiene que haber un retorno sobre la inversión cuando habla de inteligencia artificial. Y en eso nos enfrentamos mucho cuando vamos a la industria. Entonces, para América Latina, yo creo que uno de los grandes desafíos va a ser que hay que entender que la inteligencia artificial para nosotros implica cómo vamos a desarrollar ecosistemas de aplicación de inteligencia artificial. No tenemos que copiar todo lo que hacen otras regiones, que por razones históricas o geopolíticas tienen un determinado papel en la verticalidad de la aplicación de inteligencia artificial. Nosotros tenemos una naturaleza propia en la región que debemos entender cómo juega con los avances de inteligencia artificial. Si yo voy a un industrial o a una manufactura o a un retail, tengo que poder ser capaz de articular un caso de negocio que tenga un retorno sobre la inversión de lo que él va a invertir en inteligencia artificial. Tengo que poder ser capaz de asegurarle que va a tener privacidad, que va a poder tomar decisiones en tiempo real y que eso va a poder ser escalable, abierto y que no va a estar atado a un determinado proveedor que de 10 años después o 5 años después, cuando cambie un roadmap o cuando ese proveedor no exista, quede con un proceso productivo y una inversión que es obsoleta. Eso es un desafío para la región y yo diría que como respuesta técnica hay que entender que lo que más tiene que concentrarse América Latina es en encontrar definiciones de cómo aplicar la inteligencia artificial de manera híbrida. La nube da escala, pero el borde de la red da la capacidad de tomar decisiones en tiempo real donde las cosas suceden. En cómo se combinan esos dos mundos es donde está el retorno sobre la inversión. Me encanta, Gabriel, muy bueno. Muy bueno tener distintas voces de distintas partes de la industria para animar el debate y el conocimiento. Siguiendo con este aspecto de competitividad, crecimiento y oportunidad regional, quería preguntarte, Antonia, específicamente, ¿dónde se encuentra para vos y para la institución que representás hoy la mayor oportunidad, la inmediata, ¿no? la del quick win, y cuál también es la brecha más urgente que tenemos que cerrar para poder prosperar y hacernos parte del beneficio de la inteligencia artificial en nuestra región? Ahí. Nosotros vemos una oportunidad muy grande en la fuerza laboral, en la adopción de inteligencia artificial desde los trabajadores. Natalia decía, con datos del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que el 18%, Latinoamérica y el Caribe corresponde al 18% del mercado mundial en descargas de aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Hay una brecha entre adopción y generación de valor. Y lo que nosotros estamos apuntando es a capacitar a la fuerza laboral para lograr efectivamente esa captura de valor. ¿Cómo? A través de un programa que se llama Hazlo con IA. Lo hicimos en Chile, lo lanzamos en Chile y ahora estamos expandiéndolo a Latinoamérica y el Caribe. Llevamos más de 151.000 inscritos. Lo llamamos la Universidad de Inteligencia Artificial gratuita más grande de Latinoamérica. Y lo interesante es que previo a ese estudio, previo a ese proyecto hicimos un estudio para entender cuáles eran las áreas que tenían mayor poder de crecimiento de aceleración usando inteligencia artificial. Entonces, entendimos los trabajos, les definimos en tareas, les asignamos porcentaje de aceleración y a partir de eso fueron los trabajos que destacamos como el servicio público, las pymes y también educación. Y en eso nos enfocamos con Hazlo con IA. Y lo interesante es que ahora, al escalarlo a Latinoamérica y el Caribe, vamos a hacer la misma secuencia.
el estudio y luego el proyecto, el Hazlo con IA. ¿Y qué nos va a hacer eso? Vamos a tener el laboratorio más grande del sur global con datos sobre el efecto de la inteligencia artificial en el trabajo y cómo eso va evolucionando porque va cambiando constantemente. Muy bueno, muchas gracias. Gabriel, una pregunta. Qualcomm, como vos contaste al principio, está en muchas partes del mundo, en muchos mercados. Y cuando mira América Latina y el Caribe, y cuando decide desarrollar su actividad en esta región, ¿qué ve en la región como potencial que nosotros no estamos viendo? ¿Y qué frena o promueve invertir más o menos acá? ¿Qué tendríamos que hacer para que una empresa como Qualcomm y otras empresas que también acá están representadas decidan invertir aún más en la región, que es algo que hoy no está sucediendo comparativamente con el resto del mundo? Lo adelantaba un poquito antes, Jorge, voy a profundizar un poco, tal vez con dos anécdotas muy cortitas. La primera es, cada vez que nosotros interactuamos en la región y tenemos una charla con Qualcomm, nos ha sucedido muchas veces, la otra parte se imagina que vamos a venir y colocar una planta de semiconductores en el país en cuestión. Y eso en realidad no es lo que necesita la región, es un poco lo que les decía, es decir, copiar otras cosas que se hacen en otras regiones que tienen decenas de años de know-how o de expertise, probablemente no sea la receta, porque siempre, no digo que no lo podamos hacer en la región es sumamente capaz y tenemos talento y capital, hay condiciones, pero mi punto es que siempre vamos a estar persiguiendo, digamos, la cresta de la ola, nunca vamos a estar montados sobre la cresta de la ola. La segunda anécdota es, mi hijo tiene 13 años y hace, no sé, un mes atrás tuvo una feria de ciencias, entonces vino y me dijo, bueno papá, tengo que hacer un proyecto, y le dije, bajo ningún concepto vas a hacer una cartulina, vamos a hacer algo súper sofisticado que le vuele la cabeza al profesor, a la clase, a todo el mundo. Entonces usamos un kit de robótica de Arduino, que es una compañía nuestra para educación, y programamos desde un viernes a un domingo una estación meteorológica, que cuento corto, estaba programado en Python con un agente de inteligencia artificial, básicamente un proyecto de fin de carrera de mi época, pero mi hijo lo hizo de viernes a domingo, literal, con la documentación hecha de 15 páginas del proyecto y demás, ¿no? Primer takeaway, para mi hijo eso fue algo totalmente normal. O sea, el asombrado era yo. Para mi hijo fue algo normal. Mi hijo no sabía programar el viernes y el domingo terminó programando en Python con un agente de inteligencia artificial que hace 20 años hubiera sido el mejor de la clase por lejos. Ojalá hubiera tenido eso en mi clase de ingeniería. Es normal para la generación que está creciendo, no nativo digital, nativo en inteligencia artificial. Segundo takeaway es que el día de la feria mi señora me dijo no vayamos porque se va a sentir mal, y yo justo andaba por el colegio en otros temas y nos mandamos a ver las exposiciones, ¿no? Porque iba con la cabeza de que Gabriel iba a sacar el primer premio, pero primer, segundo y tercer premio por lejos. Bueno, mi sorpresa fue que cuando llegó primero no sacó el primer premio, sacó el segundo, y segundo había 10 proyectos iguales de un niño que había hecho un robot caminando, de 13 años, ¿sí? Entonces, como vemos nosotros la región, es una región que tiene un potencial enorme, primero porque tiene un talento enorme, pero además hay unas oportunidades muy grandes de inteligencia artificial aplicada. En el caso de la industria, si nosotros miramos la inversión que hoy hace la industria y conseguimos con inteligencia artificial aplicada mejorar un 3, 4, 5% de productividad en industrias como manufactura, retail, telecomunicaciones, minería y energía, eso es una ganancia para la región que automáticamente nos pone por delante en lo que se va a necesitar a partir de ahora, que es expertise en inteligencia artificial agéntica de cómo aplicarlo en distintos verticales. Y pongo un ejemplo un poco tal vez para bajar a tierra, ¿no? Nosotros estamos trabajando con distintas compañías americanas, ¿sí?, de seguridad, que vienen trabajando hace decenas de años en seguridad digital. Pero hoy esa misma infraestructura, si uno le agrega un cerebro de inteligencia artificial a 1.500 cámaras que ya tiene instalada en una planta, automáticamente esa infraestructura se vuelve omnisciente y la persona que antes hacía solamente una seguridad básica con un turno de personas que estaban mirando una camarita, el sistema se vuelve tan inteligente que permite detectar
fallas de calidad, fallas de compliance, mapas de calor, pronóstico de flujo de activos y flujo de personas. Y no hubo que hacer una inversión muy grande a nivel de CAPEX, pero sí hay que generar un know-how de cómo aplicar la inteligencia artificial en esas industrias. ¿Tengo que volverme un experto de modelos de visión computacional, modelos largos de lenguaje, cuantización o generación de semiconductores? No. Tengo que volverme un experto de aplicación de inteligencia artificial. Eso es como lo vemos. Ahora, en materia de obstáculos, sí hay algunas cosas que estamos viendo. Creo que lo comentaban muy bien mis colegas. Regulación extremadamente fraccionada, punto número 1. El punto número 2 es estructuras de generación de talento. A veces nos imaginamos que cuando hablamos de decir hay que reformular todo el sistema educativo porque hay que generar expertos de IA que sean los que diseñen los transformers, los LLMs o la estructura de expertos múltiples de los largos modelos de lenguaje. Probablemente eso sí hay que hacerlo en la región, pero también hay que tener una estructura de capacitar a los trabajadores, operarios, ingenieros, desarrolladores, en aplicación de inteligencia artificial y fomentar ecosistemas que intercambien desde la universidad hasta la puerta de la industria ese tipo de conocimiento. Esos son algunos de los obstáculos que creo que se pueden trabajar en la región. Gabriel, muy bueno, y voy a tomar parte de lo que estabas contando respecto de las industrias o las verticales donde hay que aplicar esta inteligencia artificial, y le voy a pedir a Natalia que si podemos ir un poquito en un zoom en este punto para entender qué sectores productivos de la región hoy están mejor posicionados para beneficiarse primero de la inteligencia artificial y la transformación digital desde la experiencia de ustedes. Pues mira, Jorge, la verdad, todos los sectores de la economía son claves y tienen que adoptar inteligencia artificial y trabajar en la transformación digital. Desde Amazon Web Services te puedo decir que el sector financiero en Latinoamérica es uno de los sectores que más rápido ha entrado en la transformación digital y en el uso de inteligencia artificial, y lo vemos, somos una región donde las fintech han logrado llegar a la última milla y cerrar la brecha de bancarización que no habíamos podido hacer antes. Entonces, ese es un sector que nos podemos sentir muy orgullosos en Latinoamérica. Segundo, la salud. La salud enfrenta un desafío muy grande y es la proporción médico-paciente. Y claramente la inteligencia artificial ha permitido que un médico pueda atender 100 pacientes y que además pues ya no haga carga administrativa y pueda seguir pues trabajando en lo que tiene que trabajar. 3, agricultura. Somos la despensa del mundo, o por lo menos de una gran parte del mundo. Y lo sabemos, hablábamos de lo que está haciendo Argentina, lo que tenemos en Argentina, lo que tenemos en Colombia, en fin. Y claramente la inteligencia artificial nos puede ayudar a optimizar rendimiento de cultivos, estrés climático, predecir patrones, en fin, todo lo que puede hacer para optimizar y poder tener pues un desarrollo en ello. Y uno que creo que es fundamental y es la adopción de la inteligencia artificial y la tecnología por parte del sector público. El sector público siempre va a ser un referente para el sector privado en la adopción de tecnología y en el desarrollo, y evidentemente el prestar mejores servicios públicos pues es una cadena virtuosa. En la medida que prestes mejores servicios públicos vas a hacer. Y voy a hacer un comentario final, y es no sé si es el 80 o el 85% del trabajo en Latinoamérica lo da la pequeña y la mediana empresa. Enfoquémonos en la pequeña y la mediana empresa, enfoquémonos en la transformación digital y en capacitar a la pequeña y la mediana empresa en el uso de inteligencia artificial. Y tengo un ejemplo que quiero poner a la mesa porque yo creo que es algo que, ya que estamos hablando de coordinación y estamos haciéndolo, Singapur ofrece un modelo poderosísimo y entendió esto, y tiene un programa que se llama Go Digital, y proporciona a las pymes servicios de inteligencia artificial basados en nube con 50% de subsidio durante 12 meses, y está generando ganancias impresionantes y una productividad increíble. Pongámonos ese reto en Latinoamérica, o sea, pongámoslo sobre la mesa y empecemos y enfoquémonos en la pequeña y la mediana empresa. Muy bueno, Natalia, muchas gracias. Bueno,
escuchamos dónde estamos, qué nos falta, y ahora me gustaría entrar en un punto sobre la última pregunta para Carl, más concreto, que son las decisiones que tomamos en términos de infraestructura, ¿verdad? Y determinar qué plataformas son las que construyen este nuevo futuro digital en la región y cómo está esto enlazado con el tema de la soberanía digital, que aparte sos especialista también en este tema, y en la cuestión de la conectividad, un poco como para ir cerrando el panel que venimos. Nosotros bien, pero antes se atrasó un poco, así que vamos a tener que entregar un poquito antes. Carl, todo es tuyo. No, yo creo que de las preguntas más importantes, yendo al tema de la soberanía, ¿cierto? Porque hemos hablado mucho de las políticas públicas y el uso de la inteligencia artificial, pero creo que tiene que haber, el país en la región se tienen que adueñar de este sector un poquito más. Y creo que preguntas fundamentales que tienen que ser hechas en los gobiernos, ¿cierto? ¿Quién será propietario de la infraestructura? ¿Ah? ¿Quién la va a gobernar? ¿Quién va a capturar el valor económico que va a generar esta tecnología? Y esa inversión, si se convertirá en un activo productivo para el país o un gasto permanente, ¿cierto? Y creo que esas preguntas son fundamentales para este momento, que todos los países en la región están en esta situación de qué vamos a hacer, si vamos a perder, si vamos a ganar, cómo usar este sector. Y creo que el objetivo final debería ser muy claro: poseerla, gobernarla y monetizarla. Y si no hay una visión clara de los países, van a usar esta tecnología, pero no se van a beneficiar de la tecnología. Y creo que ahí es donde podría venir el salto para muchos países en la región. Buenísimo, Carl. Bueno, entonces vamos a ir cerrando un poco. Pudimos surfear esta ola de inteligencia artificial en nuestra región, entendiendo cuáles son las principales ventajas, qué oportunidades podemos tener con la inteligencia artificial de manos de expertos. También aquellas notas que hemos hecho de qué no estamos haciendo bien, qué tendríamos que estar haciendo mejor, que a Bettina ahí le puedo decir que puede ser algo de la lista que tengamos de trabajo en adelante dentro de lo que sea el Foro del Sector Privado de las Américas, para trabajar en esos acuerdos y en ese impulso necesario de aplicar la inteligencia artificial para que la región se beneficie de ella. Y aprovecho como argentino para felicitarla a Bettina por este nombramiento el día de hoy, que me da orgullo. Y bueno, no pudimos cubrir la parte del empleo porque estamos fuera de término, pero sí les quería comentar que la OEA está trabajando junto a los Estados miembros en todos temas de inteligencia artificial, generando recomendaciones y marcos para poder aplicarla tanto en la promoción de la educación, que es algo que se estaba hablando también en este panel, y justo por ahí lo que menos vamos a poder tratar por tener que finalizar. Y así que bueno, Gisela y su equipo nos van a hacer llegar a todos esos materiales que ya posee la OEA y esos documentos que son útiles para esto. Y yo, nada, me quedo con ganas de estar como 2 horas más hablando con ustedes, que es súper interesante. Agradecerles por su tiempo, por estar acá. A todos los que estuvieron aquí atendiendo. Nos dijeron que no tengo tiempo para contestar preguntas, salvo que me cortan. Ok, sí, vamos a dejar que haga el comentario a la señora. Uno y se lo dejo, mire. Espere, que no la vamos a escuchar. Ya se lo llevo. Para mí es muy importante todo lo que oímos, pero para mí la inteligencia artificial es máquina. No tiene alma, no tiene corazón, no tiene consistencia. Ellos, francamente, Harvard, la universidad, hizo un estudio, dice, hace 85 años. Ellos dicen, yo no digo, pueden leer Harvard, ¿verdad?, sobre este tema. Dice que es un peligro el virtual y el real. Harvard dice que en el ser humano, abrazar el cariño es sumamente importante, y eso no existe en la inteligencia artificial. No quiero hablar más porque usted me dejó 1 minuto, no sé si alguien está timing.
Yo entiendo ciencia, medicina, todo, pero el humano es humano. El amor, la preocupación no existe con las máquinas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero para que se quede tranquila, es importante, la mayoría de los que estamos en esta mesa estamos a favor de una inteligencia artificial que esté al servicio de la humanidad y no que nos deshumanice. Así que creo que eso es un poco también lo que desde el foro queremos transmitir. Así que viva la tecnología que nos humaniza y que permite que nos desarrollemos más en nuestra vida cotidiana y en los negocios para que la prosperidad de todos nosotros. Muchas gracias de nuevo a todo el panel. Yo le voy a pedir acá a mi amiga de PepsiCo si no me ayuda a sacar una foto con el panel, por favor. Muchas gracias. Gabriel, es un placer. Carlos, también, muchas gracias.